Veamos un ejemplo sobre circulación de un campo. Nos pide determinar la circulación del campo F que tenemos aquí sobre la trayectoria triangular ABC. Bien, aquí ya nos están estableciendo cuál es el sentido de la trayectoria. Entonces nos dice que partimos de A, nos vamos al vértice B, llegamos al vértice C y entonces regresamos al vértice A, al ser una trayectoria triangular. Bien, veamos cómo se encuentra en GeoGebra. Bien, pues aquí tenemos la trayectoria, tenemos los vértices A, B y C. Entonces, el sentido de la trayectoria es del vértice A al vértice B y llegamos al vértice C para regresar hacia A. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, pues vamos de A a B a C y regresamos. Es decir, es un sentido antihorario. De acuerdo a nuestra regla de la mano derecha, entonces el vector debe salir de este plano en dirección del primer octante, es decir, todas las componentes de este plano, que es la superficie que vamos a trabajar, deben ser positivas. Bien, entonces vamos a calcular la ecuación del plano para encontrar quién es su vector normal. Bien, teniendo entonces aquí nuestros puntos que comprenden al plano, pues calcularemos los dos vectores directores. Entonces, tomo los dos primeros puntos y hago la resta. El primer vector director, que le voy a poner P, es B menos A. Eso quiere decir que P es el vector menos I más J. Al restar las componentes del punto B menos las del punto A. El vector que le voy a llamar Q, entonces va a ser el vector de posición de C menos el vector de posición de B. Entonces, haciendo la resta, nos quedaría que el vector Q es menos J más K. Entonces calculemos el vector normal. Entonces, calculando el producto cruz, la componente en I sería 1. 1 en I, porque sería 0 por 1 menos 1 por menos 1, entonces nos queda positivo. Para la componente en J sería este por este, que es 0, menos este por este, que sería menos 1, entonces menos menos 1 es 1. Y por último la componente en K, que sería este menos este. Pues nos queda K. Listo. Vamos a calcular la ecuación del plano. El vector normal ya lo tenemos, ese lo podemos guardar un momento, pero vamos a calcular la ecuación del plano para que podamos realizar la evaluación del rotacional. Entonces tenemos el vector normal y el vector de posición del punto A, que en este caso sería el vector I. Pues calculemos la ecuación del plano. Entonces sería el vector normal, las componentes del vector normal, punto x, y, z, menos las componentes del vector A, 1, 0, 0, y esto nos tiene que devolver 0. Entonces, al momento de realizar el producto punto, nos quedaría x menos 1 más y más z, esto es igual a 0. De esta forma el plano que contiene a la trayectoria triangular, pues sería x más y más z igual a 1. Vamos a parametrizar esta superficie. Si yo digo que r de xy es igual a xy más y en j más z en k,
pues podemos despejar z de esta ecuación y entonces obtendríamos xy más yj más 1 menos x menos y después de despejar z en k. Entonces con esta ecuación vamos a evaluar al rotacional. Ahora, recordando que el campo que estamos trabajando es z cuadrada en i más y cuadrada en j más x en k, pues entonces calculemos su rotacional. Entonces el rotacional de f es las componentes que tenemos aquí del campo, las parciales en x, en y, en z y los vectores ijk. Bien, el resultado de este rotacional entonces es la componente en y parcial de x en y menos parcial de y cuadrada en z, pues es 0. La componente en j parcial de z cuadrada respecto a z, pues es 2z. Parcial de x respecto a x es 1. Entonces la componente en j de este campo vectorial vendría siendo 2z menos 1 en el vector j. Y por último, la componente en k, la parcial de y cuadrada respecto a x es 0, menos la parcial de z cuadrada respecto a y, pues también es 0. Entonces ya tenemos el rotacional calculado. Veamos cuáles son los intervalos de integración. Como nuestra superficie está parametrizada con base en x y y, entonces es conveniente que veamos de esta forma a la región que vamos a utilizar. Entonces el plano, visto desde la perspectiva de XY, se ve como ese triángulo rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer pues es encontrar la recta que une los puntos A y B única y exclusivamente en términos de las variables x y y. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues voy a poner la ecuación del plano. Si tengo que el plano es z igual a 1 menos x menos y, y sabemos que la ecuación del plano XY es z igual a 0, al igualar estas dos, obtenemos que 0 es igual a 1 menos x menos y. Pues despejo y. Y es igual a 1 menos x. Bien. Regresando aquí a nuestra representación geométrica, el valor de y tiene como techo a la función que acabamos de encontrar, la recta que acabamos de encontrar, y como piso sería y igual a 0. En el caso de x, pues x iría desde el punto C hasta el punto A, es decir, desde 0, como lo podemos ver aquí a la izquierda, hasta 1. Ese sería el valor que tomaría el intervalo de x. Entonces, podemos calcular los intervalos. El intervalo en y inicia en 0 y termina en 1 menos x. El intervalo en x inicia en 0 y termina en 1. Bien, entonces vamos a evaluar el rotacional con la ecuación de la superficie. Recordando pues que esta sería x, esta sería y esta sería z. Entonces si evaluamos esta superficie en el rotacional, solamente vamos a sustituir z. De esta forma el rotacional es igual a 2 veces z, que es 1 menos x menos y, menos 1 en el vector j. Eso quiere decir que este rotacional sería 2 por 1, 2, menos 1, 1, menos 2x menos 2y, todo esto en el vector j. Pues bien, ya tenemos entonces el rotacional
Ya tenemos los intervalos y tenemos el vector normal. Ahora sí, vamos a integrar. Entonces, la circulación total a lo largo de esta trayectoria, representado por la letra griega gamma, vendría siendo la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 1 menos x de el rotacional 1 menos 2x menos 2y en j punto el vector y más j más k. Todo esto diferencial de y, diferencial de x. Entonces, esto me devolvería la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 1 menos x. Y al realizar el producto punto solamente me va a quedar 1 menos 2x menos 2y, diferencial de y, diferencial de x. Entonces, podemos proceder con la integración. La primera integral tendríamos el término 1 menos 2x multiplicado por y menos y cuadrada, todo esto evaluado desde 0 hasta 1 menos x, diferencial de x. Entonces nos quedaría una integral de 0 a 1 de 1 menos 2x por 1 menos x menos 1 menos x al cuadrado, diferencial de x. Vamos a desarrollar y a reducir términos. De esta forma la circulación entonces va a ser la integral de 0 a 1 de el primer producto, me quedaría 1 menos 3x más 2x cuadrada menos cuadrado del primero más 2 veces primero por segundo menos cuadrado del segundo. Al desarrollar aquí el binomio, ya lo multipliqué por el signo negativo que tenemos aquí. Entonces, por eso nos queda de esa forma. Bien, reduzco los términos de esta integral. Nos queda la integral de 0 a 1 de este se simplifica con este. 2x cuadrada menos x cuadrada, pues es x cuadrada. Y 2x menos 3x es menos x, diferencial de x. Bien, entonces esta integral es un tercio de x cúbica menos un medio de x cuadrada desde 0 hasta 1. Entonces, si evalúo en 0, pues me devuelve 0. Ese sería el límite inferior. En el límite superior, pues se evaluó en 1. Y entonces tendría que la circulación es un tercio menos un medio. Que esto quiere decir que la circulación es igual a menos un sexto. En este caso no nos dan unidades, entonces nada más vamos a colocar que son unidades de circulación. Y en un momento discutimos cuáles son las unidades de circulación. Bien, las unidades de circulación son las siguientes. Sabemos que el rotacional pues nos indica vorticidad. Eso quiere decir que tiene unidades 1 sobre s, 1 sobre segundo. La diferencial de superficie, pues es un área, entonces significa que tiene unidades de longitud al cuadrado, metro al cuadrado. Eso quiere decir que la circulación tiene unidades de 1 sobre segundo por metro cuadrado y por lo tanto la circulación va a tener unidades de metro cuadrado sobre segundo, si estamos hablando de la dinámica de fluidos. Bien, ahora una cosa importante. Tenemos que la circulación puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Qué quiere decir que sea positiva? Significa que el campo
tiene la dirección de la trayectoria. O de manera general, la mayoría de los vectores que componen al campo tienen la dirección de la trayectoria, que es la trayectoria C. ¿Qué sucede si la circulación es negativa? Eso quiere decir que el campo tiene dirección opuesta. A la trayectoria. Y por último, si la circulación es igual a 0, eso quiere decir que se contrarrestan las direcciones de campo.